Tribunal Constitucional. Abogado, puede proceder en el lapso más breve posible. Presidente, magistrado, es un privilegio informar en esta sala del Colegio de Abogados de Lima, moderada por el director Proyectal y Morales Suárez, muestra de toda la sangre que está presente en el derecho peruano y de la antigüedad que tiene la defensa de la justicia en el Perú, y asimismo de los principios democráticos que ambos defendieron en las Cortes de Cádiz, preludio de nuestras constituciones republicanas. El día de hoy venimos a sustentar el habeas corpus 39443 del 2012 contra el juzgado mixto de la provincia de Carlos Fermín Vizcarral, el juez Timo Melgarejo Quiñones, por violación de la Constitución a través del auto acatatorio de instrucción número 16 del 26 de mayo del 2011 y la auto de lista número 2 del 10 de agosto del 2011. El habeas corpus, señor presidente, y déjame recordar esto, tiene como objeto principal la protección de la libertad personal. La libertad es uno de los bienes, y quizás es el bien más importante del ser humano, porque permite el desarrollo de su voluntad, de su capacidad humana de vinculación, y es la condición natural del ser humano. La condición especial, restrictiva de la libertad debe ser pues la menor, debe ser muy bien evaluada, debe ser muy considerada y debe ser en función de faltas muy graves para poder poner fin a esta consideración de la libertad. ¿Por qué se solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto apertorio de instrucción? En primer lugar, señor presidente, el fiscal provincial mixto de Carlos Fermín Vizcarral no era competente para recibir la denuncia por los delitos denunciados el 20 de abril, así como tampoco el juzgado mixto de la provincia de Carlos Fermín Vizcarral. ¿Por qué razones? En primer lugar, el nuevo Código Procesal Penal entró en vigencia en el Distrito Judicial de Ancas el 1 de junio de 2011 en materia de corrupción de funcionarios y delitos con eso. El proceso que se abrió aproximadamente el 2 de junio de 2011 debió ser derivado al representante del Ministerio Público, se entiende al fiscal corporativo especializado en corrupción de funcionarios de la materia, designado para la adecuación del nuevo Código Penal, como ordena la ley y norma fiscal por tratarse de delitos conexos a los previstos en las secciones 2, 3 y 4 del capítulo 18 del libro segundo del Código Penal. Sin embargo, el juez no devolvió los actuados al Ministerio Público, sino que emitió una resolución manipulando, como explicaremos más adelante, la data de la computadora del juzgado y alterando la fecha real de la elaboración de dicha resolución del auto apertorio, fechándolo falsamente el día 23 de mayo de 2011, cuando en realidad lo había elaborado el 2 del mes siguiente, el 2 de junio, cuando ya estaba vigente el nuevo Código Procesal Penal. Así lo afirma la investigación realizada por la Fiscalía Superior del Control Interno del Ministerio Público de Ancas. La jefa de control interno del Distrito Judicial de Ancas, doña María del Carmen Malarín Galdini, como obra en auto, concluye en el informe 7-2001 OTSI Ancas del 17 de noviembre, entre comillas, declarando fundada la denuncia penal contra el doctor Timo Andreo Melgarejo Quiñones en su actuación como juez supernumerario del juzgado mixto de Carlos Fermín Vizcarral por la comisión de delito de usurpación de funciones previsto y penado en el artículo 13 del Código Penal. A hojas 5498-5500, el Ministerio Público también solicitó la devolución de los actuados, la denuncia de recaudos para ser puesto en vigencia de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el 2 de junio, dando cuenta así, mostrando que hasta el 2 de junio no se había no se había abierto instrucción y en consecuencia no era posible que el juez conociera de esta causa. Quiero asimismo, por su importancia
señor presidente, señores magistrados, leer lo que señala la apertura de investigación preliminar contra el juez que realizó el tercio obligatorio de la Constitución. El doctor Igor Verdaderos Quiñones, de su actuación como juez del juzgado mixto de la provincia de Carlos Domínguez y Carral, haber contravenido la ley 29 que modifica la disposición transitoria de la ley 29574, ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos, y el numeral 4 de la primera disposición complementaria final del Código Procesal Penal, aprobado por el decreto legislativo 957. Toda vez que la denuncia formalizada por el fiscal provincial no habría sido calificada dentro del plazo legal en la que se encontraba plenamente facultado. Esto es hasta el 31 de mayo del 2011, en la que se habría aperturado instrucción con fecha posterior, cuando ya no tenía competencia para ello, toda vez que a partir del 1 de julio del año curso entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos, admitiéndose al parecer un proceso doloso al haberse manipulado las fechas de modificación. Las fechas de modificación del documento donde se redactó el auto apertorio de instrucción, conforme se evidenciaría lo actuado, lo que ameritaría la investigación correspondiente. El hecho es muy simple, señor presidente, señores magistrados. El Código Procesal Penal entra en vigencia el 1 de junio. El juez no abre hasta el 1 de junio la instrucción, si recibe de la Fiscalía los actuados. Sin embargo, la abre el 2 de mayo con fecha el 2 de junio con fecha 23 de mayo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en el informe técnico que obra en autos se señala con precisión que se han alterado las fechas en la propia computadora, y cuando se le pregunta al técnico que si eso es posible, dice que solamente mediante una alteración con voluntad de alteración. El juez dice que eso se produjo como producto de un virus y el técnico dice que no. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha alterado la vía procesal regular para poder resolver sobre el caso de esta persona. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué un juez hace eso en relación a este caso? Muy simple, señor presidente, señores magistrados. Este es un caso político. Este es un caso donde se ha judicializado la política. El denunciante es el exalcalde, es el alcalde actual. El denunciado es el exalcalde y toda su familia. Mi patrocinado, miembro de mi partido, y por eso hago esta defensa ad honorem, es hermano del exalcalde. Y por esa condición de hermano, sin ninguna vinculación con ningún delito real de corrupción, es incorporado en esto. Por esta razón, la diferencia entre el Código Procesal Penal nuevo y el antiguo es la velocidad de las decisiones. Esto no ha ocurrido. Mi patrocinado, que no tiene nada que ver con el delito de corrupción de funcionarios, no ha podido ser juzgado por el nuevo Código Procesal Penal y hace un año que está en la cárcel sin ningún tipo de resolución, señor presidente. Producto de que justamente se evitó el que llegara a través del juez correspondiente, que era el juez especial de corrupción, ya no el juez ordinario, para que se vea su causa. Esto es algo que se usa, usted me dirá, es la primera vez, señor presidente, muy pocas, en la que veo un juez tan dinámico, tan ágil, tan voluntarioso para definir algo, que pelea en resolver este caso. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere mantener la competencia sobre un caso político, sobre un caso en el cual hay una denuncia de contenido político y no de contenido penal, señor presidente. Por esa razón, esta es la explicación, no es la fundamentación jurídica, pero esta es la explicación de por qué se hace esto por parte del juez, y que provoca que el Ministerio Público le abra una investigación que probablemente termine en una condena contra este juez por usurpación de funciones. El fondo del asunto es que se ha impedido que el juez natural conozca el caso, se ha impedido que el proceso natural sea el proceso que conozca el caso, y como consecuencia de eso se ha dañado el principio de la libertad personal de esta persona. Por estas razones es que solicitamos a ustedes se declare fundado este habeas corpus y se recupere la libertad de una persona inocente, de una persona que será declarada inocente no por este tribunal, porque esa no es la función de este tribunal, sino por los tribunales correspondientes,
pero que corrija este tribunal algo que es fundamental, y es es esta modificación del juez natural que debió conocer la causa y de la no aplicación de la ley procesal más favorable en este caso, que es la nueva ley procesal penal, que hace mucho más rápidas las resoluciones. Como repito, mi patrocinado tiene 1 año en la cárcel, sin que haya ninguna resolución condenatoria. Muy bien, abogado. Y eso Vamos es a escuchar al absolutamente procurador. grave, señor presidente. Sí. Muchas gracias. Procurador. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En representación de la Procuraduría vengo a defender la legalidad de este auto apertura de instrucción emitido por el juez del Juzgado Mixto de San Luis. Cuestiona la defensa del favorecido en relación de que estos hechos deberían ser adecuados a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, debemos remitirnos cuándo entró en vigencia esta aplicación del nuevo Código Procesal Penal para el Distrito Judicial de Ancash. Entró en vigencia el 1 de junio del año 2011. El auto apertorio de instrucción data de fecha 23 de mayo de 2011. Este auto apertorio de instrucción se emitió conforme a los alcances del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, vigente hasta esa fecha en que se aperturó el auto apertorio de instrucción. Lejos de cuestionar este apertorio de instrucción, su pretensión está dirigida más bien a que se declare nula este auto apertorio de instrucción, haciendo ver de que debió haberse adecuado al nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, debemos remitirnos a los actuados en el desarrollo del proceso en cuestión. Contra este auto apertorio de instrucción, la defensa de la ahora favorecida, con fecha 2 de junio del año 2011, al interior del proceso penal conforme la ley le franquea, solicita la devolución de los actuados preliminares de la denuncia y recaudos por puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Con ello quiero dar a conocer, señor presidente, que ejerció su derecho de defensa solicitando la nulidad de todos los actuados al interior del proceso. Esta petición, conforme a la declaración explicativa del juez ahora demandado, fue proveída y al parecer dejó consentir esta resolución. Por otro lado, la pretensión dirigida a que se declare nulo el auto apertorio de instrucción nos lleva a establecer de que esta pretensión está dirigida más bien a cuestionar el mandato de detención contenida en este auto apertorio de instrucción contra la favorecida. Contra este mandato de detención también la defensa de la favorecida interpuso recurso impugnatorio correspondiente, recurso de apelación, y mediante resolución número 64 de fecha 6 de julio del presente año, se concedió el recurso de apelación contra el mandato de detención. Es decir, se elevó a la sala superior, la misma que está pendiente de ser resuelta en la instancia superior. Consecuentemente, aún no se encuentra firme esta resolución que cuestiona ahora la defensa del favorecido. Hemos escuchado en la exposición de mi colega de que ha interpuesto denuncias contra el juez que aperturó la instrucción, supuestamente porque habría emitido el auto apertorio de instrucción con posterioridad. Sin embargo, conforme lo ha señalado, esta investigación a nivel de ODENMAS se encuentra todavía en trámite y por ende no ha determinado realmente si es responsabilidad del juez que emitió el auto apertorio de instrucción, si realmente lo emitió con posterioridad a la fecha 23 de mayo de 2011. Lo que sí nos remitimos es a lo señalado por el juez en su declaración explicativa de que él aperturó la instrucción con fecha 23 de mayo de 2011. Fueron notificadas las partes con posterioridad, conforme todos los órganos jurisdiccionales lo hacen, luego de emitida la resolución, notifican a las partes con posterioridad, y fueron notificadas precisamente con fecha 2 de junio del año 2011.
Y más aún señala el juez que fueron notificados debido a la carga procesal y que ese juzgado, el juzgado mixto de San Luis, cuenta con solamente un auxiliar jurisdiccional y por ende fueron notificados con esa fecha. En consecuencia, señor presidente, remitiéndome a lo que he señalado, de que este cuestionamiento, que está orientada más bien respecto al mandato de detención, que ha ejercido su derecho de defensa al interponer o impugnar este mandato de detención, la misma que ha sido concedida, se encuentra aún en trámite, debemos remitirlos a lo que establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en la cual señala que proceden las demandas de habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes con manifiesto agravio a la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Consideramos, señor presidente, de que aún no existiendo la firmeza en esta resolución materia en cuestión, debe agotarse el desarrollo del proceso materia en cuestión al interior del proceso penal y no aún habiéndose agotado esta vía ordinaria, estaríamos pues desnaturalizando este proceso constitucional en esta sede constitucional. Por ende, solicitamos que se sirva a desestimar el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la presente demanda. Gracias. Si me permite La réplica, un minuto, por favor. Un minuto, sí. Solamente para señalar que el técnico perito de la Corte Superior de Justicia de Ancash, don Marco Antonio Oropesa, señala, ante la pregunta, ¿cuál es la explicación técnica de que las fechas de modificación e impresión del documento autoapertorio de instrucción aparezca con fecha posterior a la creación que en este acto se le pone a la vista? Dijo que mi explicación sería que la fecha y hora del equipo de cómputo habría sido modificado, pues la fecha de creación del archivo no es modificable, pero sí las fechas de modificación del archivo. Pero preguntaba para que diga si en su condición de ingeniero precise si dichas modificaciones se hubiesen producido por otras razones. Que no, dicha modificación ha sido en forma intencional. Esa es la declaración del perito, esa es la declaración de la apertura. Y mientras se abre la investigación, 1 año de cárcel para una persona que debió ser procesada mediante otro procedimiento, señores magistrados. Eso no es justo. Eso no es posible, esa es la violación. No importa si se sanciona o no al juez, ese es el tema administrativo, al fiscal y al juez, ese es un tema administrativo. El problema es que hay la prueba plena, la pericia de que se alteraron las fechas y por culpa de eso, por la alteración de las fechas es para evitar el juez natural. Y en consecuencia, señor presidente, es evidente que acá hay que corregir una violación del derecho a la libertad personal que se expresa en la alteración de la vía procedimental expresada en la ley a través de un acto absolutamente ilegal, que es la alteración. Ahora, la notificación se produjo el 2 y aparentemente se abrió la instrucción el 23. ¿Sabe usted a cuántas cuadras queda del juzgado la instancia donde se notificó? A 1 cuadra, señor presidente. Se demoraron más de 10 días en notificar a 1 cuadra. En un pueblito de ¿cuánto? De 1000 personas. Es imposible que eso haya ocurrido. Es evidente que hay un propósito político detrás de esta decisión. Abogado, el magistrado Fernando Calle le quiere hacer algunas preguntas. Gracias, como está bien, presidente. Abogado, dígame, usted habla en realidad, de que está 1 año preso su patrocinado. ¿Ha habido un acto de impugnación de su parte, o sea, del auto apertorio? ¿Ha subido a la Corte esto? Sí, señor presidente. ¿Y qué ha dicho la sala? Se ha negado, hasta ahora no se resuelve en última instancia. No se resuelve todavía Así es. la impugnación. Ya te creo, lo escuché decir que aunque de todas maneras lo van a condenar, ¿a qué se refería con ello? No me refería a mi patrocinado, que no tiene nada que ver, que no sino sea a los que han alcalde, delinquido sino me refería ahí. al juez, Ya. que está probado que ha alterado las fechas, es un juez supernumerario, que quiere retener el caso en la jurisdicción en la que justamente se produce el tema del debate político sobre la alcaldía, y no que llegue a Huaraz, porque de acuerdo a las nuevas normas, se tendría que ver por parte del fiscal que tiene su sede en Huaraz, y por supuesto está alejado del debate político que ocurre en Fiscarral, señor presidente. Eso es lo que demuestra la razón de ser de estos hechos, porque si no, uno no se explicaría doctor, la diligencia de este juez por querer resolver cualquier caso. Por favor, ¿quiere decir que el 23, que se abre el auto apertorio de instrucción y se ordena la detención y se detiene a su patrocinado, de esa fecha, ha pasado 1 año sin que se actúe las diligencias de elevar a la Corte su impugnación del auto? Así es, presidente, así es, señor. ¿Y la variación de la detención también ha planteado?
No ha variado la detención. ¿La han solicitado? Sí se ha solicitado. ¿Y se apeló también de la negación? Así es. ¿Y hasta ahora no ha subido? Hasta ahora no se ha resuelto. ¿Está ya en sala esto? Así es. Ya. Gracias, abogado. Gracias, presidente. Gracias, abogado. Procurador, para el cierre. Un minuto. Solamente para precisar, señor presidente, que estos argumentos esgrimidos por mi colega están sujetos a una investigación conforme lo he señalado en la queja a ODEGMA. Por otro lado, esos temas o sugerencias o alegaciones de contenido político consideramos nosotros, son subjetivos. Y en relación a lo señalado por la pregunta del doctor, el magistrado Calle, la resolución que concedió el recurso de apelación contra el mandato de detención data de fecha 6 de julio del presente año. Es decir, el juez inmediatamente se impugnó el recurso contra el mandato de detención, concedió la apelación y se elevó físicamente a la sala superior. Gracias, señor presidente. Visto la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, causa número 6, expediente número 3609, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Fernando Benito Salgado Andrade contra Scotiabank Perú S.A.A. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Juan Diego Ugaz Heudeberg. Abogado, antes de conceder la palabra, debo manifestar en nombre de mis colegas del Pleno del Tribunal nuestro agradecimiento al señor decano, Raúl Chanamé, por la gentil invitación que nos hiciera para realizar esta audiencia de pleno del tribunal en esta sede. Esta sede, por si alguno de los estudiantes jóvenes no lo conoce, ha sido protagonista de muchos hechos en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución, no solamente durante las últimas 2 décadas, sino tradicionalmente el Colegio de Abogados de Lima se ha enfrentado, en virtud del límite del derecho al poder y del uso del poder en virtud de la voluntad democrática y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Constitución, se ha enfrentado precisamente a todo intento de monopolio del poder, sea del signo ideológico o doctrinario que sea. Este Colegio de Abogados y este auditorio en particular ha sido sede de grandes debates históricos, de grandes hechos en procura del restablecimiento del Estado constitucional de derecho. Y por ello nos complace la presencia de los abogados, de los estudiantes de Derecho y de todo el público en general, y por supuesto nos honra como defensores de la Constitución, como supremos intérpretes de ella. Procede, abogado. Sí. Buenos días, señores magistrados. Esta demanda de habeas corpus se desprende de una publicación que hiciera el beneficiario en el diario La Primera, en agravio, emitiendo diversas frases difamantes en agravio del Banco Scotiabank al que yo represento. En virtud de estas afirmaciones se iniciaron 2 procesos, dos denuncias en todo caso, uno por difamación y otro por falsedad genérica, en vista que las afirmaciones que se mencionaron en esta publicación eran falsas. En cuanto al proceso por difamación, el juzgado resolvió no lugar a abrir instrucción, considerando de que las personas jurídicas no tenían derecho al honor. Hecho cuestionable, pero que fue el fundamento del juzgado. Este pronunciamiento no fue apelado, quedó consentido. Y por otro lado, en el caso del delito de falsedad genérica, la Fiscalía formalizó denuncia y abrió proceso por este delito en contra del beneficiario, imponiéndole la medida de comparecencia restringida. En ese sentido, el beneficiario interpone demanda de habeas corpus, considerando de que se habría afectado su derecho conexo a la libertad, en este caso al debido proceso, puesto de que se estaría presentando un caso de ne bis in idem al haber un proceso abierto por falsedad genérica por los mismos hechos que fueron materia de un pronunciamiento de un juez por una querella por difamación. Al respecto, su tribunal se ha pronunciado en diversas oportunidades señalando que el auto de no al lugar a abrir instrucción no es un hecho que genera cosa juzgada.
En este sentido, no habría impedimento alguno para que por este mismo hecho, que fue materia de un auto no lugar de instrucción por una querella, se pudiera iniciar otra querella. Sin embargo, este caso es distinto porque no es que se ha presentado una nueva querella por el mismo hecho, sino que por ese mismo hecho se presentó una denuncia y se ha abierto un proceso por el delito de falsedad genérica, que es un delito totalmente distinto al delito de difamación, que para empezar uno es privado y otro es público, protegen bienes jurídicos distintos y no existe impedimento alguno para que por este mismo hecho se hayan abierto dos procesos distintos. Es por esta consideración que este habeas corpus fue rechazado liminarmente tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y hay que tener en cuenta que más allá de que no existe impedimento y por ende no existe un nebis in idem en este caso, no existe amenaza alguna contra este señor beneficiario, puesto que se le abrió un proceso con comparecencia restringida y hasta el día de hoy no se ha visto afectada y menos aún amenazada su libertad. Finalmente, para concluir, quisiera decir de que esta demanda simplemente tiene como finalidad evitar que se les condene en el proceso penal, lo cual se demuestra porque la parte contraria ni siquiera ha estado presente aquí, y que este es un caso, en realidad es una lucha constante del Scotiabank en contra del beneficiario que en reiteradas oportunidades ha venido difamando esta institución y ha presentado habeas corpus en todos los procesos en los que se les ha iniciado bajo el mismo fundamento. Y en ese sentido quería concluir señalando de que ya hay otro caso muy similar que ha llegado ante su tribunal y su tribunal ya ha resuelto declarar improcedente este habeas corpus en el expediente 00656-2011-PHC-TC, sentencia que adjuntamos al presente escrito. Por estas consideraciones solicitamos que su distinguido tribunal se sirva a declarar improcedente la demanda de habeas corpus. Vista la causa, queda el voto. Causa número 21, expediente número 3784, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Justo Germán Flores Llerena contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Alberto Leinberger Vigueras por la Procuraduría del Consejo de la Magistratura. Asimismo, señor presidente, solicita acumular la causa número 44 para efectos de informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En este proceso se trata de un proceso disciplinario donde el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de un debido proceso, acuerda destituir al entonces vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Huaura. En relación a estos tipos de procesos, el Tribunal Constitucional, en forma acertada, ha determinado cuál es el control constitucional que se debe realizar en relación a las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto se realiza bajo dos parámetros: que exista la previa audiencia del interesado y que exista la motivación en la resolución. En relación a este caso concreto, podemos observar de las propias resoluciones y de los documentos que obran en el expediente que en relación al primer parámetro, la previa audiencia, se cumple a cabalidad, pues hubieron dos informes orales con fecha 28 de abril del 2008 y 21 de enero del 2009. En relación a la motivación de la propia resolución que se cuestiona, también se podrá observar, señores magistrados, que la misma se encuentra debidamente motivada. En el considerando segundo están los cargos que se le imputan, que básicamente son dos: haberse negado a someterse a las pruebas de ADN y pericias psicológicas en relación a una denuncia por violación sexual, y segundo cargo, haber concedido una licencia con goce de haber por motivos de salud, a pesar de que sabía que la trabajadora judicial se encontraba de viaje en Colombia, porque el mismo demandante había viajado a la misma ciudad con la señorita. Estos dos cargos se encuentran debidamente desarrollados y sustentados en los considerandos 9º al 45º. Ahí se encuentran las razones objetivas, coherentes con la decisión, que han determinado que el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura tome la decisión de destituir al demandante. Por esas razones, señores magistrados, solicitamos, en aplicación de la jurisprudencia de este tribunal y del artículo 5º, inciso 7 del Código Procesal Constitucional, se declare la improcedencia de la demanda. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Causa 44, expediente 3932, año 2012, proceso de amparo, interpuesta por Godofredo Abel Loli Rodríguez contra Edmundo Peláez Bardales y otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría del Consejo de la Magistratura el abogado Alberto Leinberger Vigueras. Señor presidente, señores magistrados, este caso es también un caso de procesos disciplinarios. Por lo tanto, seré muy breve. En este caso,
se incumplen los dos parámetros constitucionales que este tribunal ha señalado. En cuanto a la previa audiencia, se encuentra previamente acreditado que esta se realizó el 3 de marzo del 2009. En cuanto a la motivación, también podemos encontrar del considerando 12º al 25º las razones que sustentan la decisión. Y son dos cargos que se le imputan al magistrado. Haber emitido una resolución de ejecución de sentencia en relación a un proceso laboral de liquidación de intereses donde consigna hechos falsos en cuanto al periodo de liquidación. Y el segundo cargo es por no haber dejado sin efecto la ejecución de una sentencia a pesar de que había habido una apelación que había sido concedida con el efecto suspensivo. Esas dos razones, esos dos cargos han sido debidamente desarrollados por el Consejo en la resolución que se cuestiona. El señor tuvo la oportunidad no solamente de defenderse a través de este proceso, sino también de poner su recurso de reconsideración. Por estas razones, señores magistrados, habiendo cumplido el Consejo Nacional de la Magistratura con los parámetros establecidos por este Tribunal Constitucional, solicitamos a usted pues se declare la improcedencia de la demanda en aplicación del artículo 5º, inciso 7 del Código Procesal Constitucional. Vista causa, queda el voto. Causa número 22, expediente número 3800, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Teodoro Vilera Ramírez contra Luis Felipe Almenara Bryson y otros jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros, Pesca Perú, en adelante. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por Pesca Perú el abogado Ricardo Jesús Carrillo Garrat. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Antes de exponer las razones por las cuales mi patrocinada considera de que se debe declarar infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante, me referiré brevemente a los antecedentes que dan origen a esta demanda de amparo. Y ocurre, señor presidente, que en el año 2006 el demandante interpone una demanda de nulidad de acto jurídico contra mi patrocinada y con otras empresas que participaron en la celebración de una serie de contratos. En estos contratos participó la empresa Reparaciones Marítimas, en la cual el demandante, ostentó la calidad de socio participacionista, empresa que al día de hoy se encuentra extinguida. Y como consecuencia de ello, mi patrocinada planteó una serie de excepciones, entre ellas una excepción de falta de legitimidad para obrar, que fue rechazada en primera instancia. Sin embargo, la séptima Sala Civil de la Corte Superior de Lima revocó ese auto y declaró fundada la excepción. Es contra esa resolución que el demandante interpone un recurso de casación, el cual fue declarado improcedente por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y ello porque el recurso de casación no cumplió con los requisitos de fondo establecidos en el artículo 388 del Código Procesal Civil. Y es por esta razón que el demandante interpone esta demanda de amparo contra los magistrados de la séptima Sala Civil de Lima y contra los magistrados de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, como vemos, lo que pretende el demandante a través de una vía de tutela de urgencia como es el amparo, es que las instancias de mérito realicen un reexamen de los medios probatorios y de las consideraciones que ya fueron dilucidadas con la finalidad de subsanar los errores incurridos al momento de plantear su recurso de casación y de esa manera, vulnerándose el principio de la cosa juzgada, lograr que esta demanda se pueda admitir a trámite. Señor presidente, señores magistrados, la demanda de amparo se sustenta en una supuesta violación al principio de congruencia, toda vez que la parte demandante argumenta que no se habría seguido o no se habría tomado en consideración el criterio establecido en otra resolución seguido en un proceso entre las mismas partes, cuya naturaleza jurídica y discusión era totalmente distinta. Como hemos señalado, las razones por las cuales se declaró la improcedencia de este recurso de casación es porque no se cumplió con los requisitos de fondo. Si nosotros revisamos la resolución de la Corte Suprema, en ella claramente la Corte señala que se desestima el recurso de casación porque no se estableció de manera clara y precisa en qué consistían las infracciones normativas, limitándose simplemente en señalar las mismas, porque no se cumplió con precisar cuál era la incidencia directa de estas presuntas infracciones, y finalmente, porque el demandante no cumplió con precisar si su pretensión casatoria era anulatoria o revocatoria. Por tanto, al ser evidente que la fundamentación expuesta en la demanda de amparo
lo que buscaba era una reevaluación de los medios de prueba y de los argumentos que sustentaron la demanda de nulidad de acto jurídico de la jurisdicción ordinaria, es que el 9º Juzgado Constitucional de Lima, al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, rechazó liminarmente esta demanda, cuyos alcances fueron confirmados por la Cuarta Sala Civil de Lima, ¿no? Señor presidente, basta con leer detenidamente el recurso de agravio constitucional para que ustedes puedan colegir con toda claridad que en el fondo lo que se pretende es una reevaluación de la discusión que ya fue merituada, analizada y dilucidada ante la jurisdicción ordinaria, y que en el fondo lo que se pretende es que, vulneramos el principio de la cosa juzgada, se lleve a cabo un nuevo análisis de estos argumentos con el único propósito de lograr que se admita a trámite la demanda de amparo y que en consecuencia se acojan los argumentos que sustentan la misma. Por estas consideraciones, señor presidente, es que nosotros solicitamos que se declare infundado el recurso de agravio constitucional y en consecuencia que se ordene el archivo definitivo de este proceso. Vista la causa, queda el voto. Causa número 25, expediente número 3841, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Giovanni Mario Paredes Ruiz contra Luis Alberto Livelli Matos, árbitro del Tribunal Arbitral. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Harold Alberto Castillo Veintimilla, por la parte demandada y por SACIP Litis Consorte, el abogado Mario Raúl Gutiérrez Canales. Asimismo, señor presidente, ha solicitado informar sobre hechos por la parte demandante, el demandante Giovanni Mario Paredes Ruiz, y por el Litis Consorte, la señora Blanca Rosa Paredes Córdoba. ¿Quién va a hacer la exposición de hechos? Usted. Perfecto. 2 minutos sujetándose estrictamente a los hechos. Ya su abogado hablará de derecho. Proceda. Buenos días, señores magistrados de este digno tribunal. Bueno, 2 minutos bien corto, doctor. Vengo a exponer acá el caso de mi vida. El tema es el proceso, o sea, Muy ¿cuál bien. es la afectación al derecho fundamental en cuanto a este proceso en particular? Bueno, resumiendo, acá venimos por unos laudos arbitrales fraudulentos fabricados por una organización liderada por el estudio Orellana Rengifo. Como es de conocimiento público, mi persona sufrió carcelería arbitraria y constitucional. Estuve 7 meses preso. Por un habeas corpus salí, y producto de ese habeas corpus, al final se demostró que la jueza, manipulada y dirigida por el mismo presidente de la Corte, el señor Vega Vega, tuvo 2 objetivos: ceder medidas cautelares de administración provisional a favor de Blanca Paredes para poseer mi propiedad, como está escrita en registros públicos, el Camal de Hierbateros, y mantenerme preso. Producto de esa administración provisional y la administración judicial de la empresa SACIP, donde ella obtiene la gerencia general, termina siendo un trampolín para fabricar y simular laudo arbitral a favor de Flotal Construcciones y Logística SAC, y Blanca usurpando la gerencia general de SACIP con el afán de quedarse con mi inmueble. Es así que por ese laudo arbitral fraudulento se fue a los juzgados comerciales, siendo yo el propietario, y le declararon en primera y en segunda instancia inejecutable. No solo eso, gracias a ese laudo arbitral se sustrayó de la justicia de Lima, porque acá nadie más dio la razón después de todo el escándalo por el que estuve preso, señores magistrados, de manera irregular. Vale la observación que esa jueza fue suspendida por el OCMA por los obvios y crasos daños y actos de corrupción. Al final ese proceso penal fabricado también,
que originó toda esta desgracia mía personal fue sobreseído y archivado. Es decir, el Poder Judicial me quitó mi libertad, me quitó mis bienes y después, disculpe señor, tome su propiedad, tome su libertad, fue un error por corrupción. En fin, esta señora se fue a Chincha, a la corte de Ica, y todos los trabajadores del Camal, cuando ella diligenció un exhorto para ejecutar el inmueble, osó sembrarme droga para volver a meterme preso. Y es así que los trabajadores, acá presentes al fondo de este auditorio, no quisieron trabajar con la señora por los atropellos y abusos durante su administración provisional de las medidas cautelares en el proceso anterior penal. Nos fuimos a protestar, no solo al Palacio de Justicia, sino a la Corte de Ica, al Juzgado Civil de Chincha. Pero todo eso por ese laudo arbitral. Laudo arbitral, voy a repetir, para la posesión del Camal de Hierrateros, mi propiedad, y la usurpación y secuestro de la Gerencia General de SACIP. No solo eso, señores magistrados, en esta batalla contra este estudio, Orellana Rengifo, que tiene mucho poder, acá la señora Blanca es simplemente una testaferra, un peón más dentro de este ajedrez. Mi batalla es contra ellos. Ellos tienen sus medios juez justo y han utilizado para presionar a vocales, magistrados. Vale aclarar que en el proceso de Ica se demostró que el inclusive Robinson González Campos es vocal supremo, a través de su pareja, confeso por él en una entrevista del CNM, la señora Norca Monzón Cárdenas, es jueza de Pisco, gestionó las medidas cautelares de Chincha, a favor, no de Blanca Paredes, de Orellana Rengifo. En fin, no solo eso, producto de esta guerra legal que nos fabricaron en el 2009, me han denunciado por terrorismo. Ellos se volaron un carro cuando los señores trabajadores y comerciantes y terceros protestaron afuera de la oficina del estudio Orellana. Se autovolaron un carro para incriminarme por terrorismo. Yo he sido denunciado por terrorismo y obviamente ha sido archivado a través de su abogado Benedicto Jiménez. Además de eso, me han denunciado por lavado de activos. Yo me hice socio heredero mayoritario de la herencia de mi señor padre, no porque mi padre lo quiso, fue por azares del destino, señores magistrados. Hace 14 años, mis medios hermanos atentaron contra mi familia, asesinaron a mi madre y a mi hermana, y producto de eso, fui heredero del Camal de Hierrateros y la Plaza de Toros La Victoria, una propiedad de 8.000 metros cuadrados. Dicho sea de paso, que la señora Paredes, Blanca, con Orellana Rengifo y sus testaferros, también hicieron laudo arbitral, que no es materia de este amparo, pero el objetivo fue meterme preso, fabricar medidas cautelares, simular el proceso, las medidas cautelares cederas a laudo arbitral, dos laudos arbitrales por el Camal de Hierrateros y el propiedad de La Victoria, y después mantenerme preso, condenarme, arrebatarme, cosa que no lograron, por obra y gracia, ¿no? Gracias a Dios. Y para terminar, no solo yo soy el que digo esta lucha contra los Orellana Rengifo. Hay un montón de agraviados acá presentes, más de 100 laudos arbitrales a nivel nacional, y no lo digo yo, lo dicen diferentes medios, todos los canales de televisión han salido, Canal 2, 4, 9, 5, toda la prensa radial escrita. Es así como acá tenemos no solo caretas también, que mencionan acá a los señores Orellana. También han intentado con laudos arbitrales despojar a Emilio Balizán, según prensa escrita, La República. Así han intentado laudo arbitral para la Fundación de los Niños del Perú, otro inmueble, prensa escrita. Y así sucesivamente. Gilebran en sus 13, acusando al sheriff mafioso, Benedicto Jiménez. En fin, mi vida ha sido arruinada por jueces corruptos que han sido sancionados. Y digo esto porque tengo las pruebas, tanto en primera y segunda instancia, y de que el fiscal de la Nación ha denunciado por prevaricato de otros a los jueces estos. Quiero decir, basta.
Yo no puedo seguir en esta vida, me han quitado tiempo, energía, fuera de todo el saqueo que le han hecho a mi empresa. Pido justicia, señores magistrados. Gracias. Muy bien. Abogado. Señor presidente, señores magistrados, en materia de este amparo, la apelación de la sentencia de la quinta sala que revoca la sentencia del quinto juzgado constitucional que declaraba fundada la demanda a favor de mi patrocinado y reformándola la declara improcedente, ¿no? Ciertamente, pues, estamos ante un caso del denominado amparo arbitral, ¿no? El artículo 138 de la Constitución dejó en claro que la potestad de administrar justicia le correspondía al Poder Judicial y el inciso 1 del artículo 139 también le da la potestad de ejercer jurisdicción al arbitraje, a la sede arbitral, ¿no? Pero, como ya lo dijo el Tribunal Constitucional en una serie de jurisprudencia, ¿no? Que se da a partir del año 99 hasta la fecha, pues ningún órgano, ninguna entidad puede sustraerse del control constitucional y ninguna entidad o funcionario público o privado puede sustraerse de los mandatos de la Constitución. En el caso de Cantó Arias Salaverry, el 61-67-2005, un proceso de habeas corpus, se dejó en claro que si bien el arbitraje no desplaza al PJ, al Poder Judicial, este arbitraje es básicamente una necesidad para la solución de conflictos entre las partes que lo integran, siempre y cuando esos derechos sean de libre disponibilidad. Pero, ¿qué es lo que se da en la realidad? Es muy claro que el artículo 103 de la Constitución establece de que en ningún caso se ampara el abuso del derecho. Pero, como digo, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad, pues, hay mecanismos para sacarle la vuelta no solamente a la ley, sino también a la Constitución, ¿no? Es así de que vemos actas de conciliación fraudulentas y en este caso que nos viene a colación, también laudos arbitrales fraudulentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si es que una persona tiene un predio, una propiedad, con su esfuerzo, su dedicación, ha logrado en adquirir durante años de sacrificio, ¿no? Y vienen dos personas A y B que no son parte del predio, no tienen ningún derecho sobre el mismo, nombran un árbitro, entre ellos mismos laudan, no se presentan al proceso, declaran consentida la resolución y la persona, el propietario, solamente se entera de este atropello cuando viene una resolución judicial en vía de ejecución del laudo y lo desalojan del predio, ¿no? Y este tipo de casos se van repitiendo una y otra vez a través de nuestros casos cotidianos. Igual, en el caso de una empresa, ¿no? Eres socio de una empresa y de buenas a primeras dos personas que no son parte de la misma, que no tienen ningún tipo de legitimidad, laudan de manera fraudulenta en contubernio con un árbitro y con ello comienzan a generar una serie de actos para causarte total indefensión, ¿no? Justo mi patrocinado ha hecho mención a una publicación de la revista Caretas, ¿no? Porque en ella, en una denuncia periodística, cuando nosotros recién nos damos cuenta de cómo se comienza a suscitar este caso del laudo arbitral, con los cuales intentan despojar de la propiedad al señor Giovanni Paredes, el señor Rodolfo Orellana Rengifo, que es denunciado por esta revista como parte de una organización que crea laudos arbitrales, él mismo expone la manera como lo hace, ¿no? Dice, se crea un contrato para entregar la posesión a alguien que no la tiene, pero nadie sabe que no la tiene. Entonces se incumple el contrato porque no se entrega la posesión, pero el contrato tiene una cláusula arbitral. Yo tengo árbitros, hacemos un juicio arbitral, un proceso arbitral con fechas pasadas, con notificaciones, con todo, va a salir un laudo, va a estar consentido todo,
va a la notaría, el notario lo eleva a escritura pública y con eso vamos a cualquier juez que tenemos. El otro se va a oponer, pero el juez le va a decir, tú no eres parte del proceso. Y como hay una sentencia consentida, entonces el laudo se judicializa, Abogado, etc. para precisar, el amparo que ustedes han presentado se refiere no contra la sentencia del proceso de anulación, sino contra el laudo arbitral. Así es, doctor. Voy a pasar ahora, a exponer. bueno, su tiempo ya ha concluido. Así es. El tema es el siguiente. El tribunal ya ha determinado en un reciente precedente constitucional, el María Julia, cuáles son las excepciones para que proceda un amparo contra el laudo. De acuerdo a lo que usted nos ha explicado, entendemos de que este amparo se refiere al caso de la disposición de bienes de terceros vía un laudo arbitral. ¿Es cierto esto? Así es, doctor. Sí. Y para que pueda cerrar y darle el uso de la palabra a mis colegas. Voy al punto entonces, ¿no? Muy brevemente. Bueno, si bien en efecto, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 142-2011, en el caso de Minera María Julia, ¿no? Nuestro amparo, básicamente, se sustenta en el inciso C de dicho precedente vinculante. Cuando el amparo se ha interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustenta en la afectación directa del derecho constitucional, ¿no? Acá hacen una salvedad respecto al artículo 14 del Decreto Legislativo 1071, en el cual mi patrocinado no está inmerso en el mismo porque él no prestó ningún tipo de consentimiento al momento de elaborarse el convenio arbitral o los contratos previos. En el caso específico de mi patrocinado es propietario del predio ubicado en la avenida Nicolás Ayllón 1215, en el distrito de Ate, ¿ya? También mi patrocinado es socio de la empresa SACIP, cuya gerente general desde el año 2001 era la señora René Perpetua Paredes Cueva y Ataco. Pero ¿qué es lo que sucede? A mi patrocinado le interponen un proceso penal, que bueno, que ahora ya ha sido fenecido, ¿no?, por sobreseimiento, en la cual de manera ilegal e inconstitucional decretan su detención. Sí, y de dicha detención se crean dos medidas cautelares. Ahí voy al punto. Se crean dos medidas cautelares. Una medida cautelar en la cual dan la administración de la empresa SACIP, que es la empresa que gerencia el Camal de Hierbateros, y le dan la administración provisional, o sea, la posesión del predio de mi patrocinado, ¿no? Y dicha medida cautelar se sustentaba en una caución juratoria respecto a un predio que se llama Plaza de Toros Arena de Lima, que se ubica en La Victoria. Cuando todo el proceso de mi patrocinado comienza a ponerse en orden y se cancelan las medidas cautelares, nos damos con la sorpresa de que se habían creado no uno, sino dos laudos arbitrales. Con un laudo arbitral se habían hecho de la propiedad de la Plaza de Toros Arena de Lima, el cual es materia de otro amparo, y en el tema en cuestión es la señora Blanca Paredes, en mérito a la medida cautelar, se colude con una empresa denominada Flotal Construcciones, Logística y Servicios, y cede la administración de la empresa SACIC, pese que el artículo 671 le conmina a ella a gerenciarla personalmente. Se autonombra gerente general de la empresa SACIC en mérito de dicho laudo arbitral, pese que el artículo 672 del Código Procesal Civil establece que no se pueden nombrar gerentes durante una administración judicial, y cede de manera perenne y indefinida la propiedad del señor Giovanni Paredes, ¿no? Lógicamente, al señor Giovanni Paredes no lo dejaron participar en la celebración del contrato, no le dejaron participar en la celebración del convenio, ¿no? Hicieron el laudo arbitral y lo mantuvieron oculto, ¿no? Y dentro del mismo sacaron una resolución que decía que era consentida. ¿Y cómo nos enteramos? Cuando intentan ejecutar el laudo arbitral mediante un proceso de ejecución del laudo en la cual lo desalojaban del predio al Giovanni Paredes. Muy bien, ahora sí está claro. Ahora le va a hacer unas preguntas el magistrado Fernando Cay. Perfecto. Gracias, presidente. Doctor, dígame, a ver, usted ha hablado de actas fraudulentas. Empecemos por ahí. ¿A qué acta se refiere, por favor, en la brevedad? Perfecto, doctor.
Lo que sucede es que el señor Giovanni Paredes es propietario único del predio ubicado en la avenida Nicolás Ayllón 1215 en Ate, ¿no? Sin comunicarle, sin facultades algunas para poder disponer del predio de mi patrocinado, porque no es un bien disponible de los señores, sino de mi patrocinado, celebran un contrato en la cual le ceden la propiedad o la posesión del predio de mi patrocinado a una empresa flotal de manera indeterminada, Doctor, indefinida. perdón, eso es antes del arbitraje. Ese contrato es el que contiene el convenio arbitral y es contrato que van al arbitraje. Bueno, veamos, un acta fraudulenta hace que de alguna forma le cedan la representación o propiedad que van al arbitraje por la cual, como usted manifiesta, no participa su patrocinado. ¿Estamos de acuerdo? Así es. En el arbitraje entonces tenemos ya actas fraudulentas, arbitraje también fraudulento, que es el que usted quiere que vía amparo nosotros anulemos el arbitraje con las excepciones que ha habido en el caso María Julia. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Así es, doctor. Ya, y dígame, ¿y cuál ha sido el resultado de las denuncias penales que usted ha presentado como consecuencia de estos clarísimos ilícitos de ser verdad lo que usted dice? Actualmente en el 14 juzgado penal, en el expediente 186-2010, la señora y todos los participantes, no solo de uno, sino de los dos laudos, se encuentran procesados por fraude procesal y por asociación ilícita para delinquir, además de falsedad ideológica. ¿En qué estado se encuentra la causa? En trámite, doctor. ¿En trámite recién? Así es. ¿Qué tiempo tiene ya la denuncia y el proceso? Tiene del año 2010, se suspendió el proceso en base a un habeas corpus que presentó la defensa de la señora y que llegó al mismo Tribunal Constitucional que ordenó que el proceso siga su trámite. Dígame, ¿y en ningún momento se ha pretendido vía la justicia ordinaria la anulación de estos laudos? Lo que pasa, doctor, es que en el caso específico de mi patrocinado, estamos ante un laudo arbitral o un proceso arbitral en el cual no tuvimos absoluto conocimiento ni antes, ni durante, ni cuando se emitió. Entonces, la norma para acceder a la anulación del laudo arbitral nos exige, como mínimo, habernos opuesto dentro del mismo proceso arbitral. Pero dígame una cosa, su patrocinado ha perdido la propiedad en esta forma fraudulenta porque siendo titular del bien podría haber visto el canal para ser considerado. Así es, doctor, sino de que lo que sucede es que el laudo ordena que la entrega de la posesión a una tercera empresa, ¿no? Sin autorización, lógicamente, de mi patrocinado, con lo cual se vulnera ciertamente el uso y disfrute de la propiedad Doctor, dígame, su ¿su propiedad. patrocinado tiene la titularidad legítima todavía en las escrituras públicas y en los registros públicos de esta propiedad? Sí, está inscrito en el asiento C0001 de la partida 490-471-78, que también obra en autos. ¿Y eso ha sido, a pesar de ello, rechazada la participación o el reclamo o el derecho que reclamaba su patrocinado? Lo que sucede, doctor, es que nosotros nos damos cuenta cuando recién iban a ejecutarnos el laudo arbitral, ¿no? ¿Y por qué tanto, doctor? ¿No están acaso, por lo que he escuchado a su defendido, este es un caso de larga data, se supone que están preocupados, siguen con detenimiento lo que está pasando? ¿No ha habido un seguimiento en ello? ¿Cómo así se han enterado tardíamente? Sí, doctor, sino de que nosotros no tenemos la potestad de conocer cuando ocultan actos jurídicos y cuando presentan una demanda entre dos empresas en las cuales no demandan a mi patrocinado. Nosotros nos hemos incorporado al proceso y hemos evitado de que se ejecute dicho laudo arbitral, en la cual el 10º juzgado comercial ha declarado inejecutable el laudo arbitral, pero el laudo sigue existiendo, sigue siendo una amenaza y sigue siendo la madre del cordero de todos los problemas que se suscitan respecto al camal de Yerbateros. Por lo dicho de usted, estamos ante un laudo, ante documentos, todos falsificados, todo esto es un fraude. Perdón, doctor, no le Todo escuché. lo que usted me dice, que todo lo que tenemos a la vista demuestra actos fraudulentos, es todo un fraude lo que se ha hecho contra su patrocinado. Así es, doctor. Pero ¿Obra en autos de este amparo toda la documentación a la que usted hace referencia? Así es, doctor. Los autos apertorios emitidos en el proceso penal obran en autos, pero en el tema de respecto al fraude es materia del proceso penal, ¿no? Lo que acá nosotros venimos a solicitar es la reparación del derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y a la propiedad, al uso de su propiedad de mi patrocinado. Claro, pero ya le recordó la presidencia que hay una ejecutoria y un vinculante de este tribunal que tendría que tener razones como las que usted aparentemente ha dicho y están debidamente probadas para estudiar el tema. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor.
Igual, por el lapso de 2 minutos, los hechos puntuales. En septiembre del año pasado, el señor Giovanni Paredes Ruiz obtuvo una medida cautelar dictada por el doctor Rosales Mora, juez no ratificado, que le entregó 4 cosas. Dejó sin efecto jurídico una Junta General de Accionistas debidamente convocada, debidamente con las publicaciones hechas. Además, el doctor Rosales Mora declaró nulo, por ende, mi nombramiento como representante legal de la empresa SACIP, más conocida como Camal de Yerbateros, y nombró como gerente general a una tercera persona, vinculada al señor Giovanni Paredes Ruiz, la señora Perpetua Paredes Yataco. Y además, dejó sin efecto jurídico un laudo arbitral. Este laudo arbitral que se ha nombrado es respecto a un contrato que yo celebré como representante legal con la empresa Flotal. Como muchos que he celebrado, como representante legal tengo la facultad de celebrar contratos de índole laboral, civil, comercial. Este es uno de ellos. En este... Tiene que dirigirse a... Gracias. Disculpe. En este contrato, donde una de sus cláusulas, en caso de incumplimiento, era una cláusula arbitral, fue que efectivamente, como lo ha dicho el señor abogado, esta empresa, al no haber podido cumplir con el contrato, demandó la ejecución de este laudo arbitral en la sede comercial. El señor Giovanni, en el año 2010, se entera de esto y se presenta el proceso, se presenta la ejecución del laudo. Y alega lo que está alegando el día de hoy, hace 2 años, lo mismo. Y es por eso que se declara inejecutable el laudo arbitral. Es decir, este contrato nunca se llevó a cabo, nunca se ejecutó. Pero sin embargo, el señor Giovanni Paredes Ruiz, con su defensa, interpuso más de 6 acciones entre civiles, comerciales y vía acción de amparo, y esta es una de ellas. El año pasado, el señor Giovanni Paredes Ruiz entró al Camal de Yerbateros por este proceso y se mantiene actualmente administrando el Camal por este proceso, vía medida cautelar. Lo que pretende el señor Giovanni Paredes Ruiz es ahora, esta es la historia del Camal, este es el libro de Junta General de Accionistas del Camal, donde se ha realizado una serie de juntas generales, y el señor ahora pretende impugnar vía acción de amparo estas juntas generales, los nombramientos de directorio, los nombramientos de gerente general, vía acción de amparo. Y lo logró con una medida cautelar de un juez, que ahora esta medida cautelar ha sido declarada nula, que en segunda instancia se declaró improcedente la demanda, pero sin embargo el señor Giovanni Paredes Ruiz sigue administrando el Camal con esta medida. Actualmente tengo inscrita mi representación legal en la ficha de la empresa SACIP, en la ficha de la empresa que tiene la licencia de funcionamiento para funcionar como Camal. Ni el señor Giovanni, ni la que habla, ni mis 10 hermanos, porque somos 12, tienen licencia para funcionar como Camal. Solamente la persona jurídica que tiene licencia para funcionar como Camal es la empresa SACIP. Por eso es el debate en las representaciones. Acá no está en discusión el derecho de propiedad, no está en discusión el terreno. El terreno pertenece para nosotros fraudulentamente al señor Giovanni, por eso está procesado. Pero respecto a la administración, está suficientemente acreditada
en registros públicos los cargos y las representaciones. La pregunta que les dejo, por favor, es: ¿sirve la acción de amparo para declarar nulas juntas generales de accionistas? ¿Para declarar nulos directorios? ¿Para decir si el señor o yo soy la verdadera representante de esa SIP? ¿Es para ello que existen las acciones de amparos? La respuesta es manifiestamente improcedente. Y es por eso que solicito, señores magistrados, que reparen este error. Si hubo un juez que dictó una medida cautelar para nosotros ilegal, no dentro del marco de la ley, porque resolvió temas societarios, también debe haber un digno tribunal que repare el error, que me reponga en el cargo de lo que se me quitó como verdadera representante legal. El señor Giovanni ha presentado en vía comercial impugnaciones de acuerdos societarios y otras acciones respecto a estos nombramientos de juntas generales y nombramientos de directorio. Es por eso que les pido que se respete la ley, que se respeten las vías correspondientes y se resuelva esto donde debe de resolverse, y no abusando del derecho y abusando que se tienen jueces amigos y que dictan medidas cautelares aberrantes. Discúlpenme, señores magistrados, muchas gracias. Muy bien. El abogado, por breve término, por favor. Sí, señor presidente, muchas gracias por su intermedio a la sala. Solo nuestra exposición va a versar sobre 4 puntos que resumen la defensa de la señora Blanca Paredes en su condición de representante legal de la empresa SACIP. En primer lugar, se debe hacer mención a que el derecho que se está solicitando en este presente proceso no ha sido debidamente determinado, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, que en su condición de socio de la empresa SACIP, el señor Giovanni Paredes tiene derecho a que ésta no se vea amenazada por una administración ilegal. Como sabemos, el amparo no cuestiona la titularidad de derechos, simplemente restituye el ejercicio de un derecho cuando éste se vea amenazado ante un acto lesivo manifiesto. En esa medida, determinar que una administración es ilegal simplemente por una opinión vendría a ser un hecho controvertido, sobre todo porque hoy día la administración legal de la empresa la tiene la señora Blanca Paredes, tal como nosotros hemos anexado en la presente demanda su vigencia de poder y además una resolución del Tribunal Registral de Registros Públicos donde corrobora ello. Siendo esto así, estaríamos ante un hecho controvertido que por supuesto determinaría una causal de improcedencia del amparo. En segundo término, hay una cuestión gravísima. El señor Giovanni Paredes y su defensa permanentemente mencionan que en el tiempo que él estuvo detenido, la señora Blanca Paredes se habría aprovechado de la obtención de medidas cautelares, ¿no? Al respecto debemos decir que para que ese argumento pueda ser tomado en cuenta, por supuesto que tiene que ser probado, y hasta la fecha no existe ningún solo medio probatorio que acredite ello, más aún cuando las decisiones jurisdiccionales, independientemente que hayan sido revocadas o no, per se son actos plenamente legales. Si es que vamos a discutir si una medida cautelar o una decisión jurisdiccional es ilegal o fraudulenta, pues habría que acreditarlo con medios probatorios suficientes o por lo menos con una sentencia que así lo haya declarado, lo que por supuesto no existe y determina una vez más también la causal de improcedencia por la inexistencia en un amparo de una estación probatoria. En tercer lugar, se atribuye, y lo cito textualmente, a la señora Blanca Paredes delitos como fraude, colusión, incluso se ha mencionado que pertenece a una organización criminal. Por supuesto, para tener asidero este argumento, solo podríamos atender a una resolución firme que así lo haya declarado, la que por supuesto no existe y por esto también se determina la causal de improcedencia porque no existe estación probatoria y mucho menos en un amparo vamos a discutir asuntos de naturaleza penal o si es que hubo dolo en alguna conducta por parte de mi patrocinada. Finalmente, hay una causal de improcedencia que determina que el amparo no es viable en la medida que exista una vía paralela precisamente por su naturaleza subsidiaria. Y por lo menos en el asunto que hoy día se pretende discutir en esta vía, ya existe un proceso que está abierto ante el 7º Juzgado Comercial de Lima, que es el expediente 6214-2010, donde precisamente el señor
Giovanni Paredes, por su propia iniciativa, está impugnando acuerdos societarios con referencia al contrato entre la empresa SACIP y Flotal que se cuestiona en esta vía. Entonces, señores magistrados, para concluir, atendiendo que existen estas 4 causales, o por lo menos 4 asuntos que determinan la improcedencia de la demanda, nosotros pedimos que se rechace el recurso de agravio constitucional. Muy bien. En réplica, solo el abogado, 1 minuto. Sí, muy brevemente, doctor. Bueno, nosotros venimos acá, pues, amparándonos en el precedente vinculante del propio TC, por cuanto el asunto es netamente sencillo. El señor Giovanni Paredes es propietario único de su predio ubicado en Ate, en el cual 2 personas o 2 empresas disponen respecto a un predio que no le pertenece, en la cual no participa mi patrocinado, y emiten un laudo arbitral en la cual intenta desalojar, ¿no? Ahora bien, hacen mención a una resolución que declara inejecutable el laudo. Sí, la empresa Flotal, que es la empresa que supuestamente vence en el laudo arbitral, es la vencedora, es la principal interesada, porque la señora que representaba a SACIC supuestamente perdió el laudo, intenta desalojar a mi patrocinado, ¿no? En mérito a este laudo arbitral, y lo declaran inejecutable porque dice que se le afectó el derecho a la defensa a mi patrocinado, ¿no? Porque mi patrocinado nunca participó, y lo cierto es de que el laudo arbitral existe, y existiendo hasta la actualidad, se crean una serie de actos en la cuales siempre el derecho a la propiedad de mi patrocinado termina siendo perjudicado. Ahora, lo que resulta anecdótico es de que la empresa Flotal, que es la vencedora del supuesto laudo arbitral, no esté presente acá, sino que esté la señora que perdió el laudo arbitral defendiendo el laudo arbitral que supuestamente la perjudica. ¿Y por qué? Porque en dicho laudo arbitral ordenan de taquito que se inscriba a la señora como gerente de la empresa SACIP, ¿no? Cuando un estudiante de Derecho sabe muy bien y conoce el artículo 672 del Código Procesal Civil, que establece que en una administración judicial de esa medida cautelar de administración que tenía la señora, no se puede nombrar un nuevo gerente. Pero ¿cómo lo hacen posible? En mérito al laudo arbitral. El asunto es sencillísimo. ¿Se afectaron los del derecho a la defensa de mi patrocinado? Sí, no se le notificó. El debido proceso, por supuesto, y el derecho a la propiedad, en los sustentos de su contestación indican, no se le perjudica la propiedad porque solamente hemos dado la posesión de manera indeterminada, pero el uso y el disfrute de la propiedad, señores. Ahora bien, sencillamente mi patrocinado no participó en ningún tipo de contrato, ni en el convenio arbitral, se laudó de manera inconstitucional, ¿no? Y como haciendo referencia, no fue uno, fueron 2 laudos, que es materia de otro amparo, pero que debe tomarse en cuenta también porque fue una actitud reiterativa. Muy bien. Abogado, por 1 minuto. Perfecto, muy breve. Gracias, señor presidente. De acuerdo con lo que acaba de exponer mi colega, se están discutiendo asuntos de validez de contratos, de acuerdos de juntas generales de accionistas, lo que por supuesto no podría ser materia de un proceso de amparo. Y finalmente quiero referirme al hecho de que ellos manifiestan que esta es la única vía por cuanto ya no pueden interponer el recurso de anulación, ¿no? Naturalmente, eso es un argumento que no tiene mayor validez por cuanto ya este Tribunal Constitucional y en la reciente jurisprudencia en la 1.142/2011 ha determinado o ha reafirmado en todo caso que el amparo arbitral es absolutamente excepcional, ¿no? Entonces aquí habría que tomar en cuenta también las demás circunstancias que parten o forman parte del contexto, como es la existencia, repetimos, de la vía paralela, de otros procesos que están en trámite y que por supuesto que por la naturaleza civil y comercial no corresponde un pronunciamiento a este Tribunal Constitucional. Viste la causa, queda el voto. Causa número 27, expediente número 3847, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Pan American Silver, Sociedad Anónima, Mina Quirubilca, contra Ana María Aranda Rodríguez y otros jueces de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Lucio Pedro Licera León por Arsenio Inostroza Cruz. Proceda, abogado. Señor presidente, señores vocales, señores presentes, es lastimoso cómo se tramita una acción de amparo cuando no está presente el demandante. Señor,
se relaciona a la acción de amparo haberse hecho una ampliación del interés legal de la demanda de daños y perjuicios. En esta demanda, señor, la demandada, hoy demandante, no contestó la demanda, rebeldía, no se presentó a la audiencia única. Cuando el señor juez en su oportunidad declara fundada la demanda, el demandante apela a la sala superior y la sala superior en su oportunidad declara, revocando la sentencia del señor juez. Nosotros fuimos en casación a la Suprema y la Suprema declara fundada nuestra petición, vuelve los actos a la sala superior y la sala superior confirma la sentencia. Le notifican la sentencia al demandante, antes demandado, y en recurso de casación se va a la Suprema. ¿Qué pasa en ese interín? El recurso de casación tiene similitud con el recurso de agravio constitucional que refiere el demandante. Señala de que no tenía por qué haberse hecho una pericia legal a partir del evento dañoso, sino a partir de la fecha que se notifica la demanda. Entonces, lo que es inaudito, no conocer la ley correspondiente, el artículo 1985, en su segundo apartado, dice: el monto de la indemnización devenga a intereses legales desde la fecha en que se produjo el evento dañoso. Si se hizo la ampliación del interés legal, señor, es porque cuando le notificaron la resolución de vista, generó un término que llegó a la Suprema y se hizo la ampliación del interés legal. ¿Por qué, señor? Porque nosotros presentamos el escrito para que el señor juez actualice el interés legal. Está en autos también todos estos señores. De tal manera de que en la demanda de acción de amparo, la demandante presenta incongruencia ultrapitita, extrapitita y citrapitita. Permítame leerlo, señor, para ver hasta qué punto la demandante ofende a la majestad del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional también, que abogado, tiene otros casos más que hacer. Simplemente para resumir, como no está la parte demandante, para resumir muy brevemente su posición. Sí, la posición del señor es de que cuando él presenta la congruencia ultrapetita, dice, lo cual ocurre cuando el juez concede más de lo pretendido, lo que no es cierto. Se pidió que se amplíe el interés legal. Ahí está el escrito que está en el proceso, señor. En la segunda congruencia dice, extrapetita, se presenta cuando el juez otorga algo no solicitado. Y acá está, señor. Y en la tercera congruencia dice, citrapetita, que ocurre cuando el juez omite pronunciarse sobre algún punto controvertido. ¿Cuál es el punto controvertido? Ellos presentaron el escrito para que, observando el interés, el aumento del interés legal, pero ya estaba resuelto todo. ¿Por qué dice que no se debe hacer la pericia de la notificación, sino desde el evento dañoso? Porque los hechos se produjeron el 16 de diciembre del 2080, señor, 1980. Entonces, sobre ese término, el perito hizo la pericia. Y el término del que se remite el expediente de la casación a la Suprema, ahí generó otro interés legal. Por eso, por estos fundamentos, señor, la defensa pide que se declare improcedente la demanda de acción de amparo. Muy bien, viste la causa, queda el voto. Señor relator, este pleno entra en intermedio 5 minutos. Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bomón Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Con el pleno recompuesto se reinicia la audiencia. Señor relator, dé cuenta de las causas pendientes. Señor presidente, señores magistrados, en la causa número 30, expediente número 3866, año 2012, proceso de amparo. Se ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, contra Pedro Horacio Ortiz Portilla y otros jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el abogado Cristian Nelson Salazar Cruzat.
Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de la SUNAT. Básicamente, la demanda interpuesta tiene como finalidad la inaplicación de la resolución de fecha 29 de marzo de 2007, recaída en el expediente 3559 de 2006, expedida por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia que declaró fundada la acción de cumplimiento y que dio lugar a una ilegal reincorporación de la señora Rosa Yupanqui Limaimanta. En primera instancia fue resuelta por la séptima Sala Civil de Lima, que declaró infundada nuestra demanda, y en segunda instancia confirmó la misma la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Nosotros interponemos este recurso de agravio inconstitucional básicamente para que se reponga el derecho constitucional del debido proceso, en expresión de la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha visto vulnerado por una sustentación aparente, insuficiente y sustancialmente incongruente, ¿no? Afectándose de esta manera la tutela jurisdiccional efectiva de mi representada, en cuanto a que los términos que se han pronunciado en las resoluciones han obviado emitir los fundamentos legales en los cuales se ha interpuesto la demanda y el recurso de apelación. Básicamente, los fundamentos del agravio constitucional, señores magistrados, se ciñe en que al momento de reincorporarse la señora Yupanqui, en todo caso la primera Sala Civil de Lima no se ciñó a los procedimientos establecidos y aprobados por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo, ¿no? Tanto en el caso de reincorporación directa, mediante la resolución ministerial 024-2005 TR, y tampoco por el proceso de reubicación, resolución ministerial 107-2006 TR, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 27.803 y su reglamento, en su disposición tercero. Como segundo punto también es respecto ha tenido una interpretación equivocada y errónea de las resoluciones 10.226-2005 PCTC y la de la 168-2005 PTC-TC emitidas por este digno tribunal. En cuanto al sentido de que nosotros hemos aludido estos en la demanda y en la apelación. Respecto al primer punto, que hay una errónea motivación en el pronunciamiento de la Corte Suprema, sin advertir que la primera sala hayan observado el procedimiento que debió establecerse o debió cumplir la señora Yupanqui para lograr la reincorporación en virtud de la 27.803, primero tenemos que tener en cuenta de que justamente para lograr este beneficio en virtud de esta ley, habían ciertos requisitos y condiciones necesarias, ¿no? Los requisitos básicamente era que uno que esté en la lista de trabajadores indebidamente, irregularmente cesados, otros que haya plaza presupuestada vacante permanente, y que también se sujeten a procedimientos, ¿no? A unos procedimientos los cuales se tenía que realizar, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Básicamente en este caso optó en su oportunidad la señora Yupanqui por la reubicación directa, ¿no? El cual está expresamente establecido en la resolución ministerial 024-2005 TR, donde señala cuál es el procedimiento para que ellos puedan acceder a esta reincorporación. La señora Yupanqui optó por este proceso, previamente notificado por SUNAT, diciendo que habían plazas y le invitaba a participar en este proceso, y la señora no logró obtener el puntaje para acceder a esta plaza, toda vez que, como habían plazas determinadas para un cargo específico, habían casos en que había muchos ex trabajadores que querían postular una plaza, y para eso se hizo una evaluación interna. En este caso, esta señora no logró obtener el puntaje en el orden de méritos, por lo cual no accedió a esta reincorporación. También después no accedió al proceso de reincorporación, de proceso de reubicación de la resolución ministerial 107-2006. Por tanto, nosotros queremos, nosotros tenemos el criterio de que la señora fue indebidamente reincorporada, toda vez que no cumplió con este procedimiento, el procedimiento que era de obligatorio cumplimiento, como lo dice la misma en el artículo 2 de la misma resolución ministerial 024-2005 TR, ¿no? Por lo tanto, consideramos que no ha sido expedida conforme a derecho.
Ahora, respecto al segundo punto, señores magistrados, respecto a la errónea interpretación que ha tenido el Colegiado Supremo respecto a las sentencias aludidas en la demanda y en la apelación, a la 10266-2005, PCI y la 168-2005, tenemos que decir que en este caso SUNAT hizo alusión a estas sentencias en las cuales señala expresamente cuáles son los requisitos que debe tener toda demanda para que pueda seguir sea viable la acción de cumplimiento, ¿no? Señor abogado, Sí. el magistrado Gerardo Eto le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Más que una pregunta, es una constante reflexión respecto a que en este caso ustedes son demandantes, SUNAT, versus una resolución del Poder Judicial. Así es, doctor. O sea, se trata SUNAT versus Poder Judicial. Así es, doctor. Ergo, o sea, por tanto, se trata de Estado versus Estado. Sí, doctor. Siendo que el amparo tutela derechos jus fundamentales. En este caso, SUNAT, presuntamente se le habría violado un derecho fundamental, en este caso, del debido proceso, en su versión de motivación de la resolución judicial. Así es, doctor. Y de ser posible, si se llegara a declarar fundado, a la postre, quien habría pedido un tema de un derecho fundamental de carne y hueso es un trabajador a la cual se le repuso. Así es, doctor. Ya. Entonces, este es un gran tema de los permanentes temas que ya el tribunal tiene de Estado versus Estado, en donde está siempre en tela de juicio si el Estado, a través de sus a través de sus entidades, como es en este caso la SUNAT, tendría presuntamente derechos fundamentales, ¿no? Y es un tema que no se ha cerrado y el tribunal apenas admite, y en algunos casos da la razón si se trata de derechos fundamentales del debido proceso. Pero desde el punto de vista de la situación jurídica se trata de una entidad corporativa del Estado versus otra entidad corporativa del Estado. Cierto. Siendo que este órgano emplazado, el Poder Judicial, también tendría sus presuntos derechos fundamentales, como es la garantía institucional, que es el derecho a su autonomía y de emitir alguna resolución que estime conveniente, que ustedes la están cuestionando, ¿no? Así es, doctor. Gracias, presidente. Continúe, señor abogado. En todo caso, respecto al punto básicamente, la interpretación que había hecho en su oportunidad el Colegiado Supremo respecto a la sentencia que nosotros salimos solamente con la finalidad de hacer ver cuáles son en todo caso los requisitos mínimos que debe cumplir toda acción de cumplimiento, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta de que este pronunciamiento de la primera Sala Civil de Lima ha sido expedido en el 2007, fecha en la cual este mismo tribunal era el criterio claro y expreso de que en caso de acción de cumplimiento para reincorporación de los trabajadores de la 27803 no podía ser seguido en esta vía, toda vez que tenía que ceñirse a la vía contencioso administrativa, ¿no? En esa fecha había reiterado pronunciamiento. En este caso, en esta oportunidad, estos fundamentos los planteamos ante el Colegiado Supremo y por el contrario, en vez de analizar el tema, si es que efectivamente en su oportunidad se cumplió o no se cumplió con estos requisitos, lo que ha hecho básicamente es desviar el tema, y lo que ha señalado en su pronunciamiento de manera escueta es lo siguiente: evidenciándose de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional citada en el escrito de la demanda, asignadas con números 10.226/2005 y 168/2005, que si bien versan sobre acción de cumplimiento, las mismas se encuentran referidas a las exigencias de cumplimiento de aportes pensionarios dispuestos en el artículo 13 de la 27803, más no a la reincorporación, por lo cual es un caso distinto. Acá lo que nosotros, como ya he mencionado hace un momento, nosotros hemos querido advertir al Colegiado Supremo de que tenía que verificar si es que efectivamente era la vía correspondiente, si cumplió con los requisitos, independientemente de que se trate de aportes pensionarios o no, porque eso no fue una finalidad por la cual nosotros aludimos estas resoluciones, ¿no? Es en mérito de estas consideraciones, señores magistrados, que consideramos que en todo caso la Sala Suprema, así como en su oportunidad la primera Sala Civil y la séptima Sala Civil de Lima, han emitido pronunciamientos de manera inmotivada, toda vez que tanto en el primer proceso, en el proceso de acción de cumplimiento, como en este proceso de amparo, hemos reiterado y hemos expresado que no se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento establecido por el Ministerio de Trabajo para reincorporación, lo cual no ha sido materia de pronunciamiento alguno de parte de los colegiados por los cuales ha emitido pronunciamiento. Vista la causa, al voto.
Causa número 34, expediente número 3874, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Andrea Aliaga de la Cruz, viuda de Hidalgo, contra Jorge Orihuela Galindo y otros jueces de la Sala Mixta Descentralizada de Paso. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, la abogada Soledad Cruz Ticón. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Gracias por el uso de la palabra, primeramente, y público en general. Señores magistrados, este expediente data del año 2003. El señor Rubén Epifanio Hidalgo interpone una demanda por despido arbitrario ante el juzgado, ante el Distrito Judicial de Pasco, y sale una sentencia en contra de él, en el cual el señor fallece y su esposa, mediante sucesión procesal, interpone una apelación a esta sentencia. Siguiendo con esto, la señora interpone su apelación, pero sin embargo, en la resolución de vista, hay 3 vocales, el doctor del Pozo Moreno, el doctor Samuel Santos y el doctor Turgot Saldívar, en el cual hay una discordia. El doctor Turgot Saldívar pone su voto dirimente, entonces, en el cual deciden llamar al doctor Antonio Pau Carlino. En ese entonces, el doctor Antonio Pau Carlino era vocal titular y presidente de la Corte del Juzgado de Pasco de Huánuco, de Pasco, en el cual ellos señalan fecha para audiencia de vista para el 4 de diciembre. Pero extrañamente el 22 de noviembre del año 2007 sale la sentencia de los 3 vocales, sin antes haberle escuchado a la parte defensora, sin antes haberle, ya le habían señalado fecha, pero sin embargo ellos sacan ya una sentencia anticipada, en el cual el vocal Antonio Pau Carlino no le escucha a la señora Hidalgo, ¿no? En ese caso pedimos el cese de la violación a su derecho, ya que no se ha llevado el debido proceso correctamente, y ya, pues, eso es en cuanto puedo informarles. Vista la causa, al voto. Causa número 36, expediente número 3877, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Minera Barrick, Chilca, Sociedad Anónima, contra Guillermo Nue Bobbio y otros jueces de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Sandro Núñez Paz. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Señores magistrados, ante todo, buenos días. La presente causa y mi exposición oral frente a ustedes en este proceso tiene básicamente 2 motivos. El primero, el que este tribunal tome conciencia de que en ciertas oportunidades va a resolver en instancia única, dado que el Poder Judicial no llega a comprender de alguna forma que su misión de revisar resoluciones judiciales que violentan la autoridad de cosa juzgada y que violentan el debido proceso, no lo toman en consideración. En tal virtud, muchas de las causas que llegan en revisión vía amparo en este proceso, este tipo de procesos, el tribunal tiene que tomar conciencia de que actúa en instancia única. La segunda reflexión es que tomen conciencia también los magistrados de la poca reflexión y poder de crítica que tienen los vocales de la Corte Suprema y los vocales del Poder Judicial cuando se trata de revisar resoluciones judiciales que en realidad, como les dije al comienzo, vulneran este tipo de procesos y este tipo de situaciones que son derechos fundamentales de los justiciables. En este caso resulta claramente evidente que el Poder Judicial no ha querido revisar una resolución que tiene autoridad de cosa juzgada y que ha violentado gravemente el debido proceso, como lo voy a pasar a exponer. Todo parte de un proceso judicial iniciado en el año 72 entre un señor de apellido Solís y Minera Santo Toribio. Esta persona logra, en un proceso judicial de antigua data, un pago por una pensión que otorgaba esta Minera Santo Toribio. En el tiempo, Minera Santo Toribio entra en falencia económica, va a un proceso de Tinecopi y en junta de acreedores
presidida por un trabajador, logran, para reflotar a la empresa, vender unas concesiones mineras de las cuales Barrick toma posesión y propiedad en ellas. Barrick paga a la Junta de Acreedores un dinero, con ese dinero se logra reflotar la empresa y continúa en la actividad de Minera Santo Toribio. Años después, este trabajador demanda a Minera Santo Toribio y no logra, en un proceso judicial que es el que estamos viendo hoy día, no logra cobrar esta suma. Entonces lo que hace es llamar a Minera Barrick en el proceso judicial ya sentenciado, ya liquidado y ya en ejecución de sentencia, que es el último, cuando no pudo cobrar contra Minera Santo Toribio, indicando que Minera Barrick, en atención a esa compra que hizo en Antindecopi, tiene un carácter persecutorio sobre los bienes de Minera Santo Toribio. Entonces, la pretensión principal de ese proceso es el carácter persecutorio, perseguir el bien, que adquirió Minera Barrick en ese proceso Antindecopi. Muy bien. El proceso continúa con nosotros, llamados irregularmente a un proceso en ejecución de sentencia sin saber en qué proceso estábamos, nos decimos presentes, y en ese proceso subió varias veces a la sala laboral. En una de esas subidas a la sala laboral, la sala indica que no solamente se va a ver, o mejor dicho, que solamente se va a ver en este proceso el carácter persecutorio. Así lo dice en la resolución número 101 de fecha 16 de enero de 2006. Y indica claramente, acá no hay solidaridad, no hay nada más que el tema de persecutoriedad, que significa perseguir el bien que tú adquiriste en cierto momento. Pese a ello, el expediente baja al juzgado, y el juzgado emite una resolución indicando que Minera Barrick pague solidariamente con Minera Santo Toribio este crédito laboral. Vuelve a subir a sala, y contra la resolución que habían dictado esta 101 que les dije que solamente determinó el carácter persecutorio, la sala indica en mayoría, no fue por unanimidad, que efectivamente hay un carácter solidario en ese crédito, vulnerando, como le dije nuevamente, la autoridad de cosa juzgada, que esa misma sala, meses antes, había indicado que no se podía. Y ordenan el pago de 38.000 soles a Minera Barrick. Muy bien. Entonces, en el proceso, y en otros procesos que se han seguido, el abogado del demandante apoyó inclusive embargar bienes de Minera Santo Toribio. Es una empresa que está actualmente en funcionamiento, no se ha liquidado ni mucho menos, y tiene concesiones a su favor por unas cantidades muy grandes. ¿Qué ha dicho las sentencias del Poder Judicial? La primera sentencia, que es la emitida por la sala, indica que lo único que ha hecho Minera Barrick en este proceso es utilizar el amparo como una suprainstancia revisora, y no para que se corrijan deficiencias procesales. Por Dios, en ningún momento hemos indicado que esto es una suprainstancia revisora. Lo que hemos dicho es, esa resolución, la 101, vulnera los derechos fundamentales a un debido proceso, porque nos están diciendo pago solidario cuando en realidad es un pago persecutorio, que la misma sala lo había dicho, y segundo, porque vulnera la autoridad de cosa juzgada, que la propia sala había dicho que solamente iba a ser un carácter persecutorio. Pese a ello, la primera instancia ni siquiera hace mención alguna a estos dos puntos esenciales, y simplemente dice que se trata de una instancia supervisora. Quisiera que me aclare un aspecto. El carácter persecutorio que declara, en este caso, el juzgado y luego la sala, si no me equivoco, es respecto de los activos que mantiene la minera propietaria de los bienes, y no Barrick. En efecto. Lo que pasa es que en esta transferencia... La concesión minera que adquiere Barrick es un activo que sale del patrimonio de la minera original, que es la que tenía que asumir las obligaciones respecto a sus trabajadores. ¿Es correcto? Correcto. Este carácter persecutorio, que en realidad es un tema aparte, que eso será discutible, digamos, en el mismo proceso, este proceso de venta Antindecopi no genera un carácter persecutorio, pero en fin, la sala dijo que era un carácter persecutorio, y sobre eso se tiene que pronunciar la sala. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un carácter persecutorio y un carácter solidario? Y eso quiero que quede totalmente claro. Perseguir el bien, que es un derecho fundamental en derecho laboral, significa que la persona puede seguir el bien que ha sido vendido por la empresa para vulnerar o burlar el crédito laboral. Entonces, yo tengo como trabajador la posibilidad de seguir ese bien, y donde esté, realizarlo, embargarlo, venderlo, en fin. Y el carácter solidario significa que yo tengo una obligación legal o contractual por medio de la cual yo me obligo solidariamente al pago. Lo que he hecho, y tengo que pagar obviamente como una especie de carácter personal, lo que ha hecho el juzgado es paga como carácter personal, pero no sigas el bien. Cuando en realidad lo que ha debido decir es, ya, perfecto, si ha sido ese el tema, y ha salido, digamos, fundada la pretensión del demandante, persigamos el bien y embarguemos la concesión minera. ¿Y por qué le digo esto, doctor? Porque en efecto esa concesión minera
Minera Barrick la compró para tener un radio de seguridad. No es una concesión minera que se está explotando, es una concesión minera que da seguridad a la operación misma de Minera Barrick. Pero como le dije, finalmente, ni la sala laboral, o mejor dicho, la sala civil que revisó el tema, ni la Corte Suprema han referido palabra alguna respecto a este tema de la autoridad de cosa juzgada, que ya la propia sala laboral le había indicado que ya no tenía que ver nada de carácter solidario, sino solamente de carácter persecutorio. Y segundo, no nos han indicado nada sobre esta incongruencia procesal, que es pues el resolver materias que no son pretensiones en esta demanda. Como le dije nuevamente, lamentablemente los jueces del Poder Judicial, de una manera irreflexiva, simplemente firman resoluciones judiciales indicando, no, esta es una instancia suprarrevisora, cuando en realidad no lo son. Y no nos indican cuáles son los fundamentos por los cuales deniegan nuestra pretensión, el amparo, que es justamente cuestionar esta resolución por autoridad de cosa juzgada y por autoridad de lo que es pretensión en el proceso, que no ha sido en ningún momento ratificado por la sala el carácter solidario de este pago. Vista la causa, al voto. Señor presidente, causa número 43, expediente número 3928, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Pedro Roberto Salas Mesa contra Luis Edmundo Peláez Barral y otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado formalmente por la parte demandada y por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura el abogado Walter Mauricio Vidarte Montenegro. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, se trata de un proceso de ratificación. Considero necesario precisar que el artículo 154, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, le da esa facultad para evaluar a efectos de determinar su ratificación o no de todos los magistrados del país. Precisamente este es un caso que se pretende que se deje sin efecto la resolución 166 del 2010, que no ratifica al doctor Pedro Roberto Salas Mesa en el cargo de fiscal adjunto. El Consejo ha hecho una determinación clara al respecto sobre los dos rubros. No se ratifica tanto por conducta y por idoneidad. ¿Cómo sustenta el rubro conducta? En un hecho en el cual es detenido en estado de ebriedad y sin licencia de conducir, y más aún, haciendo valer el cargo de fiscal, sacando su carnet y mostrando a la policía, se resiste a esta detención que tuvieron que traer a la unidad móvil de rescate y al Ministerio Público para que puedan detener. Así de grave. En consecuencia, el rubro conducto creo que se encuentra debidamente acreditado, sustentado, de modo razonable. En cuanto a la idoneidad, solo para precisar, en principio, el demandante, le decía al Consejo, por si acaso, sobre mis dictámenes que tú me has evaluado, quiero que lo tomes en cuenta que yo no lo redacté, lo hizo el secretario, yo solo lo firmé. Y así, en ese orden de ideas. Otro caso, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, entregar o otorgar la comparecencia, no estando permitida, inclusive en su entrevista dice que lo hizo en función de una sentencia del Tribunal Constitucional. No supo precisar qué sentencia del Tribunal Constitucional era. Que dice, bueno, me faltó revisar un poquito. De manera que, señor presidente, creo que los dos rubros se encuentran debidamente acreditados, dando conducta como dignidad. En consecuencia, solicito que se declare infundada el recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto. Señor presidente, causa número 46, expediente número 3941, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por José Luis Sazanero Cuya contra Gonzalo García Núñez y otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado formalmente por la parte demandada y por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura el abogado Walter Vidarte Montenegro. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Presidente. Efectivamente, también se trata de una situación similar, referido a un proceso de ratificación. En este caso, en concreto, el Consejo decide no ratificar al demandante por una situación simple, rubro conducta. ¿En qué se concretiza? En el hecho de que en la evaluación que registra en el formato curricular, cuya información tiene el carácter de declaración jurada, especificaba de que no tenía inasistencias injustificadas. Sin embargo, se logró a concluir, a determinar de que tuvo viajes a Iquitos sin el debido consentimiento, sin ninguna licencia para hacer ese viaje, sin poner en información al decano de la Fiscalía
de la Fiscalía Superior de Lima, del Ministerio Público de Lima. Así también resulta que en visitas inopinadas no lo encontraban en su despacho. ¿Cuál era su declaración? Que vino ante el Jurado Nacional de Elecciones a hacer unos trámites, situaciones personales que también no lo puso de conocimiento a su jefe superior de estas autorizaciones. Vista la causa, al voto. Señor magistrado, señor presidente, en las demás causas programadas para la fecha no se han solicitado informar oralmente